Hola, bienvenido a nuestra clase de lenguaje. Hoy conoceremos lo que es el género narrativo. Tenemos que el género narrativo es una modalidad discursiva que se utiliza para contar una historia, acontecimientos o hechos que le suceden a un personaje en un tiempo o espacio determinado. La narración se mezcla con otras modalidades discursivas, como la descripción y el diálogo. En la narración existe un mundo real y un mundo creado. La literatura es una creación artística y no una imitación o copia de la realidad. Los elementos reales aparecen transfigurados. En nuestro mundo encontramos personas, acciones, espacio y tiempo. En cambio, el mundo narrado es creado por medio del lenguaje. Es un mundo ficticio, inventado o imaginado. Como en todo, existe una situación comunicativa. El narrador va a ser el emisor, el mundo narrado el mensaje y el lector el receptor. El narrador va a ser el intermediario entre el mundo narrado y el lector. Autor y narrador. El autor es el creador de la obra. El creador o escritor selecciona y organiza todos los factores que van a intervenir en el relato. Entre estos factores está el narrador o ente ficticio. El narrador como ente ficticio establece una relación con un lector ficticio. Es actualizado en cada lectura. El narrador no envejece, no muere y solo existe dentro del relato. El lector ficticio está incorporado en el relato. En la obra narrativa tenemos procedimientos técnicos, que son el narrador ficticio, el mundo ficticio, el lector ficticio. El narrador es un ente imaginario que relata un mundo imaginario a un lector imaginario. En esta narración intervienen varios elementos, como son el narrador, el espacio, el tiempo, los personajes, el ambiente y un argumento. El narrador se encarga de relatar la historia, presentar a los personajes y explicar las circunstancias en que se desarrollan los hechos. El narrador se vale de 3 técnicas para comunicar. Primero, puede centrarse en la descripción de los personajes, el paisaje, los objetos. También puede relatar los hechos dándole un ritmo a la historia. Si no, puede dejar que los personajes hablen mediante un diálogo que se expresen directamente. El narrador puede estar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. La narración puede tener uno o varios puntos de vista durante su desarrollo. La primera persona participa de los hechos. Los verbos están en primera persona. Generalmente este tipo de obras tiene la obra de diario de vida, novela. La segunda persona es poco frecuente. En este caso el narrador se dirige a otros o a sí mismo. Y la tercera persona narra algo de lo que no forma parte. También se clasifica el narrador de acuerdo al grado de conocimiento que tiene al respecto de lo que sucede en el relato. Puede ser omnisciente o puede ser con conocimiento limitado. El omnisciente lo sabe todo, hasta los pensamientos y los sentimientos de los personajes. El que tiene un conocimiento limitado puede saber bastante o muy poco, dominar solo los hechos y no la interioridad. Existe en la narración un estilo directo. Este estilo se diferencia con claridad de la narración. Al reproducir textualmente se usan comillas y 2 puntos. Es fundamental identificar qué personaje habla. El modo de hablar debe evidenciar la forma de ser. El diálogo es espontáneo. También existe un estilo indirecto, donde el narrador cuenta lo dicho por el personaje. Utiliza la conjunción que. Él le dijo que. El narrador indica qué personaje habla. También señala los aspectos de la conducta y pierde la espontaneidad. Los personajes son entes de ficción creados por el autor que participan en los acontecimientos de la historia, según su gradación jerárquica, según su actuación en el mundo y según su unidad o pluralidad.
Según su graduación pueden ser principales o protagonistas y secundarios. Según su actuación pueden ser protagonistas, antagonistas o ayudantes o enemigos. Según su unidad o pluralidad pueden ser individuales o pueden ser colectivos. El espacio es el lugar en el que transcurre la acción del relato, presentado por el narrador y a veces por un personaje. El espacio se puede clasificar en físico, en psicológico y en social. El espacio puede tener cierta influencia en los personajes. A veces el espacio adquiere vida. El tiempo en un relato adquiere un valor diferente según sea real o imaginario. Los tiempos en la narración pueden ser tiempo de la historia, presenta las acciones en un orden lógico y causal. Puede ser tiempo de relato, es la disposición estética del acontecer de la narración. O tiempo referencial histórico, tiempo de la realidad histórica al que se remiten los hechos narrados. Se observa anacronía, que es provocar una ruptura temporal en la narración, introduciendo un hecho con una cronología distinta. Se ve lo que es la analexis, que es el pasado, flashback, raconto, o la prolexis, que es ir al futuro. Los retrocesos temporales del flashback son breves y se expresan como recuerdos. El raconto son más extensos y recogen una serie de situaciones pasadas. Hay varias formas en que se cuenta la historia. La primera es una lineal o cronológica. ¿Qué quiere decir eso? Desde el principio, en el orden natural de los hechos. Hay otra que es comienzo, in media res, cuando la narración se inicia en un punto intermedio, por lo que el relato debe retroceder para recuperar el inicio. Y está la forma de comienzo in extrema res, en que el relato se inicia con el fin y después retrocede para conocer su desarrollo. El argumento o asunto consiste en la serie de hechos principales que constituyen el resumen de la historia relatada. Tenemos que hay diferentes textos narrativos. Primero la novela, el cuento, la leyenda, la fábula y la parábola. La novela es un relato extenso y complejo. El cuento es un relato reducido y complejo. La leyenda es un relato basado en hechos históricos o en tradiciones populares. La fábula es un relato basado en hechos históricos o en tradiciones populares, en lo que interviene la fantasía. Y la parábola son narraciones breves y alegóricas. También existen diferentes mundos. Está el realista, el fantástico, el legendario, el onírico y el mítico. El mítico son expresiones anónimas de la literatura. El legendario es de tradición oral y anónima, y el realista, este mundo narrativo se caracteriza porque se ajusta a la realidad externa. El fantástico se extiende por mundos fantásticos, aquel que transgrede el orden racional. Hasta aquí llegamos con nuestro encuentro del día de hoy. Hasta una próxima clase. Chao. Gracias.